Desarrollo económico. ¿Sí? Hay seguridad ciudadana, que es el servicio de serenazgo y además la tecnología de cámaras. Muy bien, entonces fíjense, seguridad tiene que ver, ¿dónde está la fuente de conflicto? Seguridad es una competencia que está en el nivel distrital, a nivel de serenazgo o a nivel de cámaras, de un aporte tecnológico que hace el municipio en términos de grabar lugares públicos. ¿Sí? Grabar lugares públicos. Pero ¿de quién depende la policía? Es nacional. Entonces la seguridad, voy a decir, bueno, podemos ver esta función, ¿sí? Esta función que es seguridad, mirada desde distintos niveles estatales. Pero efectivamente el distrital, el que nos está importando a nosotros, tiene el serenazgo. Y la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia que tiene el serenazgo con la policía? ¿Ustedes tienen, saben? La policía porta arma blanca, el serenazgo. Claro, cuando ayer hablamos de centralismo y descentralización, cuando hablamos de centralismo y la formación de un Estado nacional, que es el que tiene el aparato de dominación, ¿sí? Entre ellos tiene un ejército para cuidar la soberanía y una policía para cuidar la seguridad interna. Y una de las cuestiones es portar armas, ¿sí? Y eso va pasando en casi toda Latinoamérica. Las policías son a niveles nacionales o a niveles provinciales. En Argentina es a nivel provincial. Las policías son de provincia, ¿sí? Y el serenazgo o la seguridad ciudadana, ¿sí? Tiene que ver con un aporte de apoyo a la función específica. ¿Sí? La función específica de la policía es apoyado por el serenazgo, que lo que hace es estar alerta o mirar situaciones conflictivas. Entonces, fíjate, ahí tenés desarrollo económico y seguridad. ¿Qué más? También fiscalización por actividad económica. Otra competencia es la fiscalización. Papeleta. Entonces, por actividad económica, ¿sí? Le decía yo al otro día, quien tiene a cargo de ir a ver si está habilitado o no el lugar donde funciona un comercio es el distrito. ¿Sí? Son las funciones tradicionales del municipalismo latinoamericano. Y también tiene indirectamente obras públicas. ¿Por qué? ¿Qué hace? Bueno, lo que veo es que, o sea, ejecutan obras, pero hay obras también que son a nivel de región. Claro. Entonces, ¿qué obra ejecutará el distrito y qué obra la región? ¿Sí? Sería una buena pregunta. Entonces, ustedes piensen a ver, ¿quién ejecuta una obra de un tendido eléctrico? ¿Sí? Los municipios locales se encargan del ordenamiento territorial, pero de las vecindades, de los vecindarios que están circunscritos, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, cuando ya es un tema regional, la parte económica, por ejemplo, acá se ven las pequeñas empresas, ¿no? Pero en un tema regional ya se ven corredores regionales, algo más grande. Claro, si usted piensa en esta cuestión de fiscalizar la actividad económica, quien fiscaliza un banco, ¿sí? Si uno piensa un banco, ¿sí? Quien pone las normas de funcionamiento en banco es un Estado nacional, ¿sí? El único aspecto que tiene un nivel distrital, ¿sí? Tiene que ver con la habilitación del edificio en sí, de que si tiene salidas de emergencia, si tiene, ¿sí? Pero el funcionamiento de la actividad económica, ¿sí? Los fiscaliza, les pone las normas, las reglas de juego, otro nivel, ¿sí? ¿Y alguna otra cosa más? Licencias de explotaciones urbanas, que es para las obras de construcción, gestión de viviendas. Claro. A ver, quien te permite construir una casa es el distrito. Esta cuestión que la compañía que todavía no llegó, habla de los catastros. ¿Sí? ¿Quién maneja un catastro? ¿Sí? En términos de darte la autorización para construir y qué tipo de construcción podés hacer es... También en Surco ven las
O sea, ellos se encargan de hacer campañas de sensibilización, de poner en práctica proyectos sobre los vertidos. Bueno, entonces, fíjense, la gestión ambiental hay que ver quién, por ejemplo, recoge los residuos. La municipalidad. ¿Sí? Entonces, ahí hay una cuestión importante. Y la limpieza pública del parque central. Bien, yo miraba, hoy justamente, estuve por San Isidro, por Miraflores, y hay unos parques que están espectaculares, ¿sí? Entonces, limpieza de parques. ¿Sí? Entonces, ahí tienen un conjunto de funciones que tiene ¿quién? Una competencia en los niveles distritales. Y que no está, que la comparte segura, pero ahí no habla nada de educación, no habla nada de salud, que hemos hablado. Habla de alguna manera de cuestiones industriales, de cuestiones de la actividad económica. Hay que ver cuál es el aporte específico en términos de las acciones que lleva adelante para el desarrollo económico. ¿Sí? Que yo sepa, la autoridad local solamente compete la licencia de funcionamiento. Por ejemplo. ¿Sí? Reglamentado y de defensa civil. Pero para pensar el desarrollo económico, uno dice nada más. Pero lo que vamos a ver en el nivel de curso y en términos de la gobernanza, vamos a poder pensar qué otra estrategia puede poner en juego, y yo le voy a mostrar otras estrategias que puede poner en juego el municipio en términos de pensar el desarrollo económico. Sobre todo, esta cuestión de pensar la articulación de actores, de llamarlos, de hacer diálogos, que no tiene que ver específicamente con alguna cuestión de desarrollo económico en términos generales de normas, de reglas de juego económico. ¿Sí? Pero entonces ahí uno vamos a entrar a pensar qué es la economía, qué se hace en la economía, cómo se produce, qué se produce, cuánto se produce, cuáles son las transacciones. Pero sí tiene competencia de gestionar con los actores locales. Por ejemplo. Sí, por ejemplo, en Surco, la avenida Benavides, que es una de las principales, se llama algo como una zona de Benavides, pero es comercial. Entonces, está contemplado en su plan de que esa zona sea comercial. Eso, por ejemplo, se llaman las zonas comerciales a cielo abierto, ¿sí? En contraposición a lo que se denominan los malls o los shopping, digamos, ¿sí? Hay muchas localidades que empiezan a pensar una zona comercial con alguna identidad, con alguna homogeneidad, ¿sí? A partir de pensarse con actores. En Argentina, por ejemplo, hay una ciudad turística que se llama Villa General Belgrano, que es fuertemente influenciada por la cultura alemana, ¿sí? Porque los que la hicieron crecer, ¿sí? Es un conjunto de familias alemanas. ¿Sí? Entonces tiene toda una idiosincrasia y una manera constructiva específica que la distingue del resto. Y una de las normativas es, por ejemplo, toda la cartelería es de madera. Entonces vos vas a Villa General Belgrano, toda la cartelería es de madera, toda. ¿Sí? Entonces, hasta las grandes corporaciones que vienen de afuera han tenido que adaptar sus cartelerías para pensarse en una identidad. Y después empezaron a trabajar, tiene una propuesta de servicios hoteleros que tiene que ver con un modo de vacacionar que son las cabañas. ¿Sí? No son hoteles, sino son cabañas. ¿Sí? Entonces, en las cabañas lo que han hecho es generar una norma donde dicen que para tener una cabaña tenés que tener 1 hectárea por cabaña ahora. ¿Sí? Entonces vas generando espacios, ¿sí? Cabañas de un determinado estatus económico, digamos. Entonces esas cabañas implica también una propuesta y una homogeneidad en términos de la propuesta turística. Pero entonces así, bueno, ¿se pueden pensar en desarrollo económico? Pueden pensar en desarrollo económico en términos de pensar qué se puede generar. Porque uno piensa, a ver, en la economía, ¿qué se necesita? Y se necesita muchas veces productividad, ¿sí? Que las empresas hagan mejor producto. Bueno, ahí que tiene que ver mucho con la tecnología, que tiene que ver con algunos saberes, muy posiblemente el municipio le cueste más
generar esas condiciones. Pero si vos pensás, también a la empresa necesitan entornos, ¿sí? ¿En qué entorno se van a manejar? Bueno, ahí el municipio puede generar algún entorno específico donde se pueden desarrollar las... Pero no puede, por ejemplo, definir nada que ver con el tipo de cambio, digamos. Esas son todas cuestiones exógenas. El nivel de endeudamiento del país, ¿sí? La apertura comercial que tiene un país, ¿sí? Todo eso está en otro lado que afecta, ¿sí? Es lo global afectando en lo local, ¿sí? Que ahí no tiene marco de hacer, pero sí tiene marco de hacer en lo local, articulando los actores locales, potenciando los actores locales. Bueno, entonces, la consigna que era la distribución, acá está el orden. Y si te animás, ahí tenés un presupuesto, ¿te animás a pensar cuál es la proporción del gasto? Porque esto, cuando hablamos de descentralización, ¿sí? Cuando hablamos de descentralización, ¿sí? Estamos pensando en las funciones y en los recursos. Y cuando hablamos hacia adentro de cualquier orden estatal, estamos pensando en el gasto, en qué se gasta. Cuando pensamos en qué se gasta, ahí vemos las prioridades políticas. ¿En qué porcentaje gastamos acá? ¿En qué porcentaje gastamos acá? ¿En qué porcentaje gastamos acá? ¿Sí? El presupuesto, ¿sí? Es la decisión política por excelencia. De decir, voy a gastar acá, tanto por ciento. Y hay que ver si ese presupuesto tiene que ver con lo que vos prometiste, con lo que el pueblo está requiriendo. ¿Sí? Estoy requiriendo seguridad, estoy requiriendo fiscalización, estoy requiriendo... ¿sí? ¿Quién es el que ordena la cuestión? Porque tienen los presupuestos y los gastos por sectores. Bueno, estoy buscando si hay alguno así. Alguno más. Bueno, pero ahí es de clave, digamos, si uno quisiera hacer un análisis, alguien que le guste más la cuestión fiscal, ¿sí? La descentralización fiscal, podría hacer un trabajo perfectamente relacionado con un análisis de los gastos. Agarrar algunos presupuestos y mirar cuál es la presencia de ese gasto. Y mirar además de dónde obtiene esos recursos. Que eso es clave, yo le decía ayer, que lo que hemos encontrado nosotros es que la generación de recursos tiene mucho que ver con las transferencias del gobierno central. ¿Sí? Entonces yo para hacer todo esto, ¿sí? Según lo que vimos ayer, para hacer todo esto necesito 100. ¿Sí? Ese 100 son el 75% por lo menos, o más era, del gobierno central, y esto recaudación propia. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, en realidad para hacer todo esto, yo estoy muy dependiente de esto. Y eso genera una debilidad en la autonomía. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a retomar lo que queremos expresar en esta semana, algunas cuestiones. Uno es procesos y otros son fotos, ¿sí? Diagnósticos, momentos. ¿Sí? Entonces, con la chica hablamos hace un rato, la presencia territorial desigual por parte del Estado. Eso es una realidad, una foto, podemos mostrar, agarrar un territorio, compararlo con otro y mostrar una desigual presencia. Y sobre todo cuando agarramos las capitales y agarramos, ¿sí? De hecho, cuando decimos, bueno, ¿dónde hay servicios de educación universitaria? ¿Dónde hay servicios de salud de alta complejidad? ¿Sí? Entonces vamos a encontrar que esos son servicios, propuestas que están en algunos lugares, que tienen alguna racionalidad para estar, ¿sí? Pero muestran también cómo están desigualmente atendidos. Pero no solamente esto que hay una racionalidad, sino otros servicios que tienen que ver con la atención primaria de salud, por pocas capacidades, por otra cuestión que dijimos que hay otra foto, el inframunicipalismo. Tenemos un montón de alcaldes distritales, de distritos, ¿sí? Muy pequeños, con muy pocos recursos y muy pocas capacidades. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un ámbito de problemas bien específico que da razón de ser a reflexionar sobre el concepto de descentralización. Y dijimos que estos días vamos a trabajar sobre procesos también. Además de fotos, vamos a trabajar procesos. Y esta es descentralización. Para formarse los estados latinoamericanos se centralizaron fuertemente. ¿Sí? Fuertemente. Le sacaron competencia a nivel local y a otras instituciones. La iglesia, decíamos ayer. ¿Sí? Y hoy, o hace 30 años, vemos en Latinoamérica procesos de descentralización, que le vamos dando función a los gobiernos locales.
El otro proceso que vamos a trabajar fuertemente o muchas veces son procesos no a nivel Estado, sino a nivel sociedad. O sea, acá tenemos un proceso a nivel Estado, acá tenemos un proceso a nivel sociedad que tiene algo que ver, que es el proceso de individualización y los procesos de colectivización. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar en procesos neoliberales, como hemos vivido, estamos viviendo. ¿Sí? Hay un proceso de individualización de los sujetos. ¿Sí? Nos empezamos a pensar cada vez más en términos individuales. ¿Sí? Y hay pocos espacios de colectivización. Y habría que ver cómo las políticas, los que estamos construyendo, los proyectos que construimos, tienen que ver con la individualización o con la colectivización. Hay procesos, nosotros vamos viviendo procesos que ayudan a una u otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, el proceso de mercantilización de la vida tiene que ver con procesos de individualización. ¿Sí? El proceso de mercantilización de la vida tiene que ver con procesos de individualización. Cada vez el sujeto, la familia, resuelven problemas mediados por el mercado y no mediados por la misma familia que resolvemos el problema. ¿Quién cuida a los chicos? ¿Quién cuida a los adultos mayores? ¿Sí? ¿Quién hace la comida? ¿Sí? Empezamos, ¿cuánto comida hacemos? ¿Cuánto comida comemos preparado? O sea, hay un montón que tiene que ver con lo que se llama la mercantilización, que lo podemos ver en algún momento como proceso, ¿sí? Pero que tiene como consecuencia otro proceso fuerte, que son los procesos que van individualizando los sujetos o los procesos que van colectivizando los sujetos. Cuando hablemos de gobernanza, vamos a trabajar con procesos que pretenden la colectivización. ¿Sí? Que pretenden colectivizar una instancia de diálogo y una instancia de resolución de problemas. ¿Sí? O lo comparamos o lo acercamos al desarrollo, la colectivización va a tener que ver con un proceso de desarrollo territorial. Entonces, estas cosas uno va pensando que le permite reflexionar específicamente en cada proceso que ustedes están viendo. Cada proyecto que ven, lo pueden pensar en términos de qué está pasando con este proceso. Individualizo o sujeto. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer... Ayer hicimos una actividad que empezaba ustedes reflexionando solo, individualmente, y después colectivamente buscando puntos en común. ¿Por qué? Porque un proceso de colectivización requiere necesariamente hacer que la gente se encuentre. ¿Sí? Y para que la gente se encuentre hay que poner algún incentivo, algún dispositivo, ¿sí? Alguna manera. Bueno, ahora vamos a trabajar, estas cuestiones yo le dije en el curso, vamos a tratar de ir viendo cómo podemos trabajar en el territorio. ¿Sí? Una de las claves de trabajar en el territorio, ¿sí? Y colectivizar es lograr que todo el mundo se escuche y que todo el mundo se pueda expresar. ¿Sí? Que ese es un gran desafío territorial. ¿Sí? Así cuando vas a decir, ¿cómo hago para que todo el mundo se pueda expresar? Que todo el mundo pueda decir lo que piensa, decir lo que quiere, los intereses. Bueno, hay que generar mecanismos, dispositivos permanentemente para que piensen eso. Ahora vamos a hacer una actividad que se llama... que técnicamente se llama World Café. ¿Sí? No sé si lo han jugado alguna vez, pero somos 6, vamos a hacer 3 grupos. Es más lindo con más gente, porque hay más... pero si no, vamos a rotar 2 veces y yo prefiero que rotemos más. Yo les traje una consigna, la idea es que se discuta sobre un tema o sobre unas preguntas, un grupo, y después vayamos rotando y que podamos ir construyendo esa discusión a partir de un montón de miradas. ¿Sí? A partir de un montón de miradas podemos tener esas respuestas. Y en sesiones de diálogos distintos. Eso se puede hacer en distintas secuencias de tiempo. Ahora lo vamos a hacer todo comprimido acá. Pero podríamos hacer, usted piensa que esto lo podríamos hacer en distintos momentos del tiempo. Entonces un día vamos algunos a discutir sobre un tema, otros pasan otro día y vamos construyendo una discusión colectiva a partir de alguien que la va coordinando. ¿Sí? Entonces uno va a quedar de ustedes y los otros van a ir rotando. Bueno.
Acá tenemos un grupo, ustedes dos van a discutir esta pregunta, ustedes dos tienen esta pregunta y ustedes dos tienen esta pregunta. ¿Cuál es la propuesta ahí? Yo les hago un problema, ¿sí? Les pongo un problema y después les doy unas preguntas. Y tenemos 5 minutos por vuelta. Entonces, uno de ustedes dos, vos vas a quedar como coordinadora y vas a ir recibiendo a las otras personas y vas a ir conduciendo los mismos diálogos. Y vos vas a ser la que aporte en los distintos lugares, ¿sí? Vas a ir trabajando en las distintas preguntas, ¿sí? Uno queda, somos dos. Vos quedás y vos rotás, ¿sí? Entonces vos conducís el diálogo acá y vas tomando algún apunte. Al final, los que se han quedado en la silla comenta qué pudieron construir en las distintas instancias, ¿sí? Bueno, ¿quién se queda y quién rota? Ya yo puedo rotar, que esté más fácil. Bueno, dale, vos te quedás y ella rota. Fantástico. Bueno, 5 minutos por vuelta. Uno, estamos trabajando la lógica de la descentralización y en términos de descentralización estamos preguntando algunos problemas o límites que tiene la descentralización, ¿sí? Entonces, la idea era que reflexionen sobre 3 situaciones problemáticas. Y como este curso tiene fuerte incidencia en pensar algunas acciones que mejoren situaciones adversas, la idea siempre de trabajar un problema es dar vuelta a ese problema. El primer problema, ¿de qué se trataba? ¿Lo leo? Dale. Uno de los problemas más comunes observados en los procesos de gestión pública y que se repite en procesos de descentralización es la persistencia de relaciones y actitudes paternalistas por parte de la función pública, sobre todo hacia los sectores más vulnerables. Mis preguntas son: ¿conoce alguna situación particular enunciada? ¿Es posible definirla? ¿Cuál es la razón de estas situaciones? Para sortear esa situación, ¿qué sería posible hacer? ¿Cómo sería posible contribuir desde ámbitos académicos como el de una maestría? Bueno, entonces, una de las cuestiones que hacemos cuando descentralizamos, ¿sí? La descentralización, ¿qué implica? ¿Sí? Implica un proceso que va desde un centro, ¿sí?, hacia una periferia o hacia un nivel estatal inferior, digamos, ¿sí? ¿Sí? El primer problema es que tiene que ver con una situación, no de la situación de descentralización, sino de la gestión de la función a partir de la función descentralizada, ¿sí? Entonces eso es importante para pensar cuáles han sido los problemas que se han dado en la descentralización. Nosotros marcamos esto, que son problemas estructurales, ¿sí?, que no depende de quién gestiona. Que el Estado se exprese de distinta manera en el territorio no depende de quién estamos gestionando, ¿sí?, o quién tiene la responsabilidad de gestionar, sino ese es un problema. El Estado, el inframunicipalismo es un problema, ¿sí?, que se da a partir de la existencia en Perú más de 1.600 municipios, en Argentina más de 2.300 municipios, en Estados Unidos, por ejemplo, hay 19.000 localidades, municipios. Entonces, este es un problema que se va expresando en la cantidad de municipios que hay y que hay una proporción inversa entre la cantidad de municipios y la población, ¿sí? Decíamos, por ejemplo, en mi provincia de Córdoba, hay el 75% de población vive en el 10% de los municipios. Acá decíamos, en un municipio o en una metrópolis, más que un municipio, porque es un conjunto de municipios, Lima, ¿sí?, es un conjunto de distritos muy grande, ¿sí?, pero en este conjunto de distritos viven el 33% de la población de Perú. ¿Sí? Entonces hay niveles de concentración. Y esos son problemas que hacen a lo estructural y lo que te hace pensar la descentralización. Lo que estamos discutiendo ahora son algunos problemas del mismo proceso y algunos problemas de ejecutar este proceso. Este particular, ¿sí?, es
¿qué problemas hay acá en la gestión de gobiernos subnacionales? ¿Sí? Entonces, la propuesta es, hay un problema acá en la gestión, que muchas veces hay un paternalismo en la forma de gestionar. ¿Sí? Entonces, a esa situación no es un problema estructural de la descentralización, sino del modo de gestionar, que puede ser a niveles más federales o niveles subnacionales. Cuando uno hace una política que no es universal, porque una política universal lo que hace es rompe contra una posibilidad paternalista, digamos, o clientelar. ¿Sí? Porque si es universal, vos tenés, qué sé yo, en Argentina, la asignación universal por hijo. ¿Sí? Una asignación por hijo. En realidad es una asignación familiar. Todo trabajador tiene derecho a tener una asignación familiar, ¿sí? Que es una cantidad de plata por tener un hijo, ¿sí? O dos hijos. ¿Sí? Entonces, por el hijo, tener una asignación familiar. ¿Cuál es el problema del trabajo en Argentina, en Perú, en Colombia, en nuestra Latinoamérica? Que el trabajo, hay una gran porción del trabajo que es informal. Entonces, los trabajadores informales justamente no reciben ni obra social, ni jubilación, ni las asignaciones familiares, porque están fuera del sistema de la formalidad. Entonces, para solucionar eso, ¿sí? Se generó lo que se llamó la asignación universal. O sea, las personas que están desempleadas, ¿sí? O en trabajo informal, acceden a la asignación familiar. Entonces, el sistema te cubre universalmente. Si sos trabajador, porque el sistema de asignaciones familiares te cubre. Si estás desempleado, ¿verdad? Entonces, ahí podés romper con... El punto es cuando haces programas focalizados. Yo siempre digo, aquí hay que hacer una pregunta. ¿Cuál es el sistema de exclusión, que es el que menos le gusta a un político, cuando va a decir, ¿cómo vas a excluir a la gente? O lo das vuelta, así que la pregunta es, ¿cómo es el sistema de inclusión? ¿Sí? ¿Cómo hago yo para saber que le voy a dar a estos 10 y no a estos 20? Alguna vez me tocó diseñar una política pública para la agricultura familiar, ¿sí? Y teníamos un censo de agricultores familiares en una provincia de 14.000 familias agricultoras. Y en realidad el proyecto tenía 500 para asistir en su primera etapa a 500 familias. Cuando se pensó, se diseñó, iba a ser una contrapartida de módulos para mejorar la producción. Entonces, si vos eras producción ganadero, te daban algunas cuestiones para mejorar corrales. Si eras productor hortícola, te daban mejoras para mejorar, o te daban semillas, o te daban sistema de riego, ¿sí? Pero en realidad eran una transferencia de equipamiento para mejorar la producción. Pero en realidad teníamos la posibilidad, a partir de los fondos que había para probar, de 500, de 14.000. Entonces, eso es claramente una política focalizada. Vos tenés que tener un sistema de inclusión-exclusión. Y este sistema de inclusión o exclusión, ¿sí? Es lo que genera esta posibilidad la posibilidad de que sea o clientelar o paternalista, o hay que ver quién es el que da el sistema. Entonces, bueno, ahí en su momento se diseñó un sistema de inclusión, para decirlo en términos de lo que más agrada, digamos, territorial. Empezamos por una determinada zona. ¿Sí? Empezamos por una determinada zona. Y la zona fue elegida por la región de esa provincia con mayor NBI, ¿sí? Con mayores necesidades básicas insatisfechas. Entonces vos tenés un criterio de territorio compuesto por un índice que decía cuál era la región con más dificultades. O sea, ahí ya tenías dos criterios para jugar, una región, y en esa región, ¿por qué elegías esa región? Bueno, después también, generalmente las coberturas no son totales. En los focalizados las coberturas no son totales. Tenés que seguir pensando y discriminando esta cuestión de la palabra. Esta cuestión de articular esfuerzos o coordinar actores, en esto que voy a decir de adultos mayores, hay un programa en Canadá que incluye adultos mayores para hacer tratamientos con niños que están en situaciones graves,
¿sí? Entonces los adultos mayores lo que van es acariciar a los niños, estar juntos con los niños que están internados, ¿sí? Y en esta cuestión de repensar la utilidad del afecto, la posibilidad de encontrarse y buscar los sentidos. Entonces me parece que ahí hay una discusión, hay muchísimo también de pensado y hablado sobre esta presencia del Estado en la educación de 0 a 3, ¿sí? De 0 a 3 años. En realidad el Estado y los Estados nuestros han tenido primero una insistencia en lo que se llaman los niveles primarios, ¿sí? Si uno piensa en términos históricos, lo primero que se pensó en las escuelas primarias, su primera escolarización, luego lo secundario, lo inicial, ¿sí? Y después la tendencia es de lo menor, ¿sí? A partir de algunos meses, ¿sí? Que tiene que ver también con otros procesos que decimos que es cuál es la inserción de la mujer, ¿sí? En la sociedad, digamos, y en el ámbito laboral. Entonces, justamente, pensando en la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, uno de los aspectos, esta cuestión de pensar dónde está el problema, ¿sí? Es el cuidado de los niños. Históricamente, de responsabilidad de las mujeres, de las madres, ¿sí? Eso impide un igual desarrollo en el mercado laboral. Entonces, bueno, pensar el cuidado de los niños se pone en términos de problema, ¿sí? Y el proceso que lo da es justamente el proceso de inserción en el mundo laboral de las mujeres, el proceso de igualdad de oportunidad entre varones y mujeres, ¿sí? Porque el cuidado de los niños podría ser perfectamente a cargo de compartidamente los varones y las mujeres, ¿sí? Entonces hay que ver los procesos y la foto. Entonces, bueno, ahí tenemos el problema. ¿Cómo hacemos para que los niños ¿quién cuida a los niños de 0 a 3, a 0 a 4, donde empiezan los procesos de escolarización? ¿Sí? Entonces, muchos de los programas están pensando en esto, en los adultos mayores, en los abuelos y en las abuelas, que tengan un rol, ¿sí? de cuidado, de inserción, y entonces ahí ahí empezar a jugar, a reflexionar sobre la familia, ¿sí? ¿Cuáles son los roles? Y en esto volvemos al proceso de individualización, colectivización, ¿sí? ¿Cómo generar una sociedad? Colectivización de algunos aspectos, y cómo individualizas. Porque el extremo es mercantilizarlo. El cuidado de los niños se mercantiliza. Y cuando se mercantiliza el cuidado de los niños, muchas veces está en el ámbito de vos pagas a alguien que te cuide y no solucionas tu problema laboral en términos de ingresos, solucionas tu problema laboral en términos de vocaciones, pero no de ingresos, porque muchas veces pagar a alguien que te cuide es intercambiar el salario de lo que estás recibiendo. Si vos, vas a trabajar, cobras un salario y pagas a alguien que te cuide. Es el círculo de lo que es la desigualdad de oportunidad entre varones y mujeres, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo solucionamos ese tema? Bueno, hay que pensar en términos de o política pública o colectivización, ¿sí? Del cuidado, ¿sí? Y ahí volvemos a repensar, ¿sí? Cómo son los procesos que individualizan. Y el mercado, que vamos a ver un ratito, como sistema de coordinación social, es un sistema fuertemente individualizante, ¿sí? Y que hace mediar a todas nuestras relaciones a partir de situaciones de mercado, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras relaciones? En términos de la mayor de relaciones de la cotidianidad, son relaciones de mercado, o sea, el cuidado de los adultos, el cuidado de los enfermos, el cuidado de los niños, el alimento, ¿sí? Situaciones que se hicieron históricamente en otro tipo de relaciones, que en términos de un autor como Polanyi habla de relaciones de reciprocidad, ¿sí? Él está mirando relaciones de reciprocidad, de redistribución, o sea, presencia del Estado, ¿sí? Presencia del Estado para solucionar estos tipos de problemas, o de reciprocidad, presencia de un colectivo que se piensa en términos de vecindad, ¿sí? O sea, pienso que uno hace algo por el otro sin ser un ámbito de intercambio, o por lo menos un intercambio simétrico y simultáneo, sino que vos haces algo por el otro y el otro hará algo por vos en otro momento del tiempo,
y no con el mismo valor. ¿Sí? Entonces, y eso implica relaciones que hacen a la colectivización. De eso se trata, pensar relaciones de colectivización. Cómo resolver un problema con esfuerzos dispares, ¿sí? Y no simplemente simétricos, como por lo menos el mercado pretende mostrar, ¿sí? Que habría una simetría en que si yo te doy esto y vos me das 10 soles, ¿sí? Hay una simetría en ese cambio. ¿Sí? Bueno, habría que darlo. ¿Sí? Es donde se toman las decisiones. ¿Sí? Hay efectiva descentralización si la decisión se toma en el órgano autónomo o de menor nivel, digamos. Efectivamente, ahí he dado la competencia. ¿Sí? Si yo solamente brindo el servicio, pero las decisiones se toman en este nivel, sigue siendo un sistema centralizado, no se ha descentralizado. Hay delegación, hay, nosotros decimos, ventanilla de programa, hay alguna cuestión de desconcentración operativa, ¿sí? Hay una desconcentración operativa del servicio, pero no hay toma de decisiones. Entonces, si vos decís, acá, la toma de decisiones no existe, decimos, esto es, si no existe, no hay descentralización. Pensamos en esta situación conflictiva, ¿sí? Tenemos un nivel de, muy posiblemente los niveles centrales tengan desarrollo de saberes mayores, ¿sí? Por cuestiones de escala, digamos, por cuestiones de capacidad técnica, por capacidad de, ¿sí? Y los niveles subnacionales tienen cercanía, ¿sí? Entonces tienen una mejor comprensión del problema. ¿Por qué? Porque lo viven, porque lo vivencian, porque están, digamos, ¿sí? Y acá hay posiblemente una mayor acumulación de saberes. Entonces, ahí hay una tensión que hay que ver cómo se resuelve. ¿Sí? Entonces, yo le decía cuando empezamos, la ciencia también ha sido hegemónica en términos de mostrar saberes, y estos saberes acumulados son saberes que tienen que ver con alguna disciplina de las ciencias, digamos, ¿sí? De distintas gestiones, especializaciones, ¿sí? Y acá tienen que ver con otro tipo de saberes que tienen que tener con saberes territoriales y de las idiosincrasias locales y lo que pasa. Pero también es posiblemente encontrar saberes acá, ¿sí? Encontrar saberes acá, y ahí hay cuando hay una tensión mayor, cuando hay construcción cuando hay saber en los dos lados, ¿sí? Y acá esa jerarquía implica una disputa de poder, básicamente, ¿sí? O sea, ante iguales saberes, ¿sí? Acá habría dos saberes. Pero ahí está la tensión, ¿no? Ahí hay una tensión siempre latente en estos procesos. Lo ambiental es muy interesante en términos de cómo ha sido en términos de procesos, ¿sí? Lo ambiental, hay una disputa geopolítica en términos de procesos, porque en realidad uno mira procesos, acá tenemos procesos, ¿sí? de cada vez mayor contaminación, pero también vemos procesos históricos. Los países centrales industrializados son los que mayor han contaminado, ¿sí? El globo terráqueo, digamos, los que mayor han contaminado, y ahora generan las condiciones para que un montón de otros no puedan contaminar, ¿sí? Entonces, bueno, está bien, hay que repensar la contaminación en términos de la foto. Tenemos un planeta con muchísimos problemas ambientales, ¿sí? Pero tenemos procesos que han sido históricos de dos vías, digamos. Pero pasó algo muy interesante con Ecuador, con Correa. Cuando Correa encuentra petróleo en una zona selvática y propone vender estos bonos de ambiente. ¿Sí? Y dice, bueno, o yo degrado el planeta o alguien me paga por no degradar, digamos, ¿eh? Entonces hay un conflicto enorme. Dice, o yo lo degrado, hay alguien que está dispuesto a pagar para que yo no degrade, o yo puedo degradar para tener más petróleo para... Esas son la complejidad del sistema global local, digamos, ¿sí? Y de los procesos ambientales y cómo se fueron los procesos de contaminación. Vamos a la última y hacemos un corte. Ahí uno tiene que repasar esos procesos históricos, ¿sí? Porque, y
y la dificultad de la descentralización en Perú tiene que ver con un Estado unitario. ¿Sí? Con un proceso de Estado unitario, porque los procesos que son federales, Estados federales, ¿sí? Han implicado, ¿sí?, que una preexistencia, ¿sí?, de estos de estados subnacionales. Yo le decía en Argentina, hay una preexistencia de las provincias a la República Argentina. Entonces, cuando se hace un Estado federal, con una disputa de estos estados, ¿cómo andamos? Con una disputa de estos estados provinciales. Acá el proceso es al revés. Hay un proceso de descentralización que da nacimiento al Estado regional. Ese mismo proceso le genera cierta debilidad a la región como poder negociador, porque el problema de los recursos, ¿sí?, los escasos recursos de acá comparado con acá, ¿sí?, tiene que ver con esto que mirábamos ayer, con esto, presupuestos, nivel nacional, nivel regional, nivel distrital, ¿sí? Esto es el problema de ustedes, trabajado en números, ¿sí?, te da esta torta porcentual, digamos. ¿Sí? Ese problema lo podríamos mirar de esa manera. Pero en términos de procesos históricos, que en términos del desarrollo es clave pensar en la historia y los actores y sus procesos, ¿sí? Por eso nosotros jugamos con esas cuestiones. ¿Cuáles son los procesos que estructuran la realidad? ¿Cuáles son los procesos que estructuran la realidad y cuáles son las fotos? Esa es la foto. ¿Cuál es el proceso que estructura un gobierno regional que es producto de una descentralización y no, ¿sí?, de un producto de una preexistencia de un gobierno regional que insta en una negociación a que me den más recursos? Sino que el proceso es un proceso de descentralización político, ¿sí?, que es la base de un país unitario. Entonces, ahí lo que vos podés ver es un proceso que va a necesitar, la descentralización va a necesitar mayor trayectoria, ¿sí?, años, básicamente. Va a necesitar años de consolidación de la estructura, ¿sí?, de ir mostrando algún resultado, ir peleando algún recurso. Que, ojo, esta cuestión decíamos ayer, cuáles son las limitantes de lo centralizado y cuáles son la potencialidad de lo descentralizado, tiene este juego. ¿Sí? Tiene esa posibilidad de decir, bueno, ¿cómo hacemos para mostrar que esto es más valioso? Muy posiblemente, cuando empecemos a trabajar gobernanza, empecemos a trabajar una función estatal que tiene menos que ver con la cantidad de recursos, ¿sí?, que la cantidad de recursos materiales, pero sí que tiene que ver con una mayor capacidad de hacer sentar a muchos a una mesa y hacer pensar a muchos para el mismo lado. ¿Sí? Si uno piensa en la descentralización o por dónde deberíamos fortalecer las capacidades de los gobiernos subnacionales o locales, tiene que ver con esa capacidad de hacer sentar a muchos a la misma mesa, ¿sí?, y que no necesariamente tenga que ver con la posibilidad de brindar servicios estatales o públicos, mejor dicho, servicios públicos. Estructuraciones, porque además la descentralización, ¿cómo fue en términos de la división? ¿Cómo se definieron los departamentos? ¿Cómo? Sí. Existían los límites, antes eran departamentos, pero no tenían un gobierno. No tenían gobierno. Tenían alcaldes distritales, pero Cada departamento tenía alcalde. No era gobierno. ¿Y tenía competencia específica? ¿Cuál fue el cambio? ¿Solamente de nombre? ¿Ya pasó a ser departamento región? Departamentos y esas agrupaciones de departamentos Generó región. Exacto. Y el gobierno. Y ese gobierno regional tiene estos fondos que no los supo utilizar. ¿Sí? Bueno, De capacidades, además. estas reconfiguraciones va a llevar tiempo. Y hay que ver, y eso necesitaría algún nivel de voluntad política y de continuidad. Y no funciona. Igual los departamentos se volvieron regionales. Claro. A mí
Porque es una cuestión identitaria, de cómo nos sentimos región, provincia, departamento. Hay una cuestión identitaria de quiénes somos. ¿Sí? Una cuestión de identitarias. Si yo le pregunté a ustedes ¿de dónde son ustedes? ¿Qué dicen como identidad? Como identidad territorial. Si yo le pregunto, ¿de dónde son ustedes? ¿Qué dicen? ¿Soy qué? ¿Soy peruano? ¿Vos dirías soy liberteña? No dirían. ¿Sí? Entonces, ahí hay una dificultad de construcción de un gobierno intermedio subnacional. ¿Sí? Ustedes están generando acá hay un gobierno, ¿sí?, nacional, subnacional primero, subnacional segundo, ¿sí?, para regional, municipal, ¿sí?, distrital. Bueno, ahí me parece que ese proceso de centralización tiene alguna dificultad en términos de identidad, que eso va a ser necesario o no para construir, para obtener potencia. Yo digo, bueno, yo soy argentino, ¿sí? Pero si fuéramos todos argentinos, yo diría rápidamente soy cordobés. Y de hecho, mi tonada, nadie me preguntaría dónde soy. Voy a decir, soy cordobés. ¿Sí? Tengo una tonada particular de mi provincia. ¿Sí? Soy cordobés. Pero Cordobés es la provincia. Estoy en este nivel. ¿Sí? Yo soy argentino, soy cordobés. Trabajo en Villa María, no soy... Villa María, está Villa María y Villanueva al lado, ¿sí? Son dos ciudades, pero no soy de ahí. Pero si fuera de una de estas dos ciudades, podría decir, soy villanovense, digamos, que así se dice los Villanueva. Soy de Villanova, y en realidad, estas dos ciudades, en Córdoba, están al lado, una más grande que otra. Están al lado, lo separa un río. Y hay disputa identitaria, ¿sí? Villanueva contra Villa María. Hay una disputa, soy de Villanueva o soy de Villa María, que hace las identidades a esto, soy cusqueño. ¿Sí? A la identidad local, territorial. Y eso ayuda a los distintos niveles. ¿Sí? Como toda la identidad, pero es decir, hay un proceso de centralización que te genera una pertenencia no apropiable, o no apropiada, por lo menos hasta ahora. Si no apropiable, por lo menos no apropiada hasta ahora. No soy liberteña. No, liberteña, nunca me va a decir que es liberteña. ¿Sí? Me va a decir que como es de Trujillo, como era Trujillana, o del norte. O las otras regiones que estoy, soy de la sierra, soy de la sierra, soy de la costa, soy de la selva. ¿Es un factor identitario o no? O más o menos. Sí, yo soy de la selva. El de la selva es más... No. Yo vengo de Colombia y decía, bueno, no, él es costeño. Decía, ¿no? He utilizado, sos costeño. ¿Sí? Bueno, pero eso es para repensar en términos de las posibilidades, las factibilidades o las dificultades que está teniendo ese proceso de centralización. ¿Sí? Porque él nos representa, la figura del gobernador nos representa, nos tiene que representar porque somos cusqueños. ¿Sí? Nos representa, el alcalde nos representa a mi ciudad. ¿Sí? Y entonces yo le puedo pedir también por eso, necesito sentirme representado. ¿Sí? Pero ese es un aspecto a tener en cuenta en los procesos de centralización en términos de las identidades que van configurando, porque es el proceso de centralización, descentralización. Este es un proceso. ¿Sí? Esto es un proceso de centralización de un conjunto de distritos. ¿Sí? Que esto puede dar cuenta. Centralizo algo. Y para centralizar, decíamos, los procesos de centralización de la formación de los gobiernos latinoamericanos implicó procesos, entre otras cosas, identitarios, decíamos con Oslak ayer. Una penetración ideológica, decía. ¿Sí? Una penetración. Bueno, ahí hay una dificultad. En un proceso de centralización de esa manera, de construcción posterior a las identidades, hay una dificultad. ¿Sí? Claramente ahí va a haber una dificultad que este proceso de centralización se va a necesitar darse de los otros sentidos. A ver, ¿qué decía Oslak? Decía 4 procesos de penetración para hacer un Estado.
pero hacer un Estado significaba centralizar funciones. Es decir, una la ideológica, la otra la material. Tener la capacidad de que este Estado provincial tenga penetración material en todos los distritos. Eso, que se haga cargo de las redes de tendido de gas, de electricidad, de alguna cuestión que haga a la posibilidad de una penetración material y de uso de los recursos de una manera más efectiva. Porque en realidad si vos le das a este orden estatal dinero para hacer promoción económica, como decimos que los municipios, que todos tienen, el nivel nacional, el provincial, ¿sí? Hay que ver qué efectivamente hace la promoción económica. En cambio, en una penetración material, si de algo tangible, no de los intangibles, sino de los tangibles, como por ejemplo sea una red de carreteras, que sostenga una red de carreteras, bueno, ahí dice Oxlack, cuando es el proceso de centralización, ¿dónde están las posibilidades de centralizar? Uno es la ideología, otro lo material, otro cooptar, ¿sí? Y otro tener la capacidad represiva. Decimos, ¿de quién depende la policía? De la nación, ¿sí? En cambio, en los países federales, ¿de dónde depende la policía? De los gobiernos federales. En Estados Unidos, de los estados. En Argentina, de las provincias. ¿Sí? Dependen las policías, ¿sí? La capacidad de represión del Estado está puesta, la represión está puesta en este nivel, que es el segundo nivel. Bueno, ahí hay una discusión para pensar el sistema de centralización peruano. Profesor, y hablando de identidad, ¿qué fue como que lo hizo mal España para que Cataluña se sienta que no pertenece? Es que Cataluña es anterior a España. ¿Sí? Es como los aragoneses, los castellanos, los vascos, los catalanes. ¿Sí? Lo que no generó es una identidad colectiva. Y que tiene que ver cuando decimos, bueno, fíjense, nosotros dijimos, vamos a hablar de procesos, centralización, descentralización, individualización, colectivización. ¿Sí? Que esto tiene que ver también con algunas de las entidades. Colectivización es ser españoles. ¿Sí? Y ahí tiene que ver que ahí tiene que ver muchos, esos son los estados más ricos, ¿no? En España. Los vascos y los catalanes son los estados ricos. ¿Y qué es un problema? Las actividades económicas que se dan ahí, o sea, claro. Es el grueso de... ¿Sí? Entonces hay un proceso, como decimos, hay un proceso de relación, porque ¿qué hace un estado central? Maneja la solidaridad, la reciprocidad, la redistribución en términos estatales. ¿Sí? En términos de Estado, la redistribución. Yo acumulo y después doy en función de las necesidades. Y entonces, si yo acumulo, centralizo y doy en función de necesidades, lo que debería hacer es darle a los que más tienen, sacar a los que más tienen para darle a los estados que menos tienen, digamos. Bueno, ahí hay un proceso de tensión. Ahí hay un proceso de tensión. ¿Sí? Y justamente, y ahí hay una discusión de poder. ¿Sí? Porque el poder, como decían ahí, ¿dónde reside la capital? En Madrid. En otro lado, ¿dónde reside todas las instituciones? El aparato institucional del gobierno, está bien, puede estar disperso, pero efectivamente está en las capitales. Donde mayor aparato institucional del Estado hay son en las capitales. Es en Lima, es en Buenos Aires. Bueno, es un caso interesante Brasil. Cuando genera Brasilia, ¿sí? Y genera, en Argentina se discutió eso, cambiar el lugar de la capital. Porque pasa el eje institucional y el eje económico. De hecho, las ciudades capitales son las ciudades más importantes. Bogotá, Lima, Santiago de Chile, La Paz, Buenos Aires, Montevideo. ¿Sí? Son la centralidad económica también. Además de institucional, la centralidad económica. ¿Sí? Que no es el caso de Brasilia. La capital de Brasil no es el caso de centralidad económica, que es San Pablo. ¿Sí? Entonces es un caso distinto, digamos. En Bolivia, la capital me parece que es La Paz, pero... Sucre. La Paz es la sede de donde de sede de gobierno, claro. Sí. Y... Claro, yo siempre o sea, yo pensaba siempre que era La Paz, pero después me dijeron que era Sucre y lo investigué y... Pero el Congreso está en La Paz. Exacto.
Y el gobierno y el ejecutivo también. Así es. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Aprendimos algo. Paraguay igual, Asunción es la capital institucional y económica, fuertemente. Bueno, ¿quiere que hagamos un corte? Dale. Un territorio logra la colectivización, quiere decir que está totalmente descentralizado. No necesariamente, pero sí que tiene una identidad propia, digamos. Por ejemplo, acá en Perú es Arequipa, ¿no? Que quiere ser la nueva república, ¿no? Ese es Quiere ser un principado. Arequipa quiere ser un principado, mira. Quiere ser un Mónaco, digamos, algo así a lo europeo. No, bueno, pero puede ser que tenga un proceso identitario fuerte, ¿no? Que cuando trabajemos en desarrollo territorial, en desarrollo local, los procesos identitarios, el que yo sienta afinidad con mi territorio y con mi ciudadanía que está al lado es clave. Es una de las cosas que hay que generar. En un proceso de desarrollo local hay que generar empatía entre todos los que estamos, y hay que generar ese afecto hacia el territorio. ¿Sí? Si una de las cuestiones que es disparador en el proceso de desarrollo es eso, cuando trabajamos en el territorio, es decir, bueno, ¿cómo genero colectivización? Pero en términos de eso, ¿cómo hago que seamos empáticos con los otros? Y cómo hacemos, a ver, cuando uno mira carteles y dice, en este lugar está prohibido discriminar, ¿sí? Justamente este es un proceso contrario a la empatía. Si yo discrimino, ¿sí? Es que si yo te discrimino a ella, es porque justamente acá no funciona la empatía entre nosotros dos. ¿Sí? Entonces, las cuestiones discriminatorias son justamente uno de los ejes centrales para poder trabajar lo territorial. En términos de lo que lo estamos pensando. ¿Sí? Porque en realidad decíamos ayer cuando hablamos que uno de los déficits que tiene un gobierno local, es posible que cuando descentralizás se quede todo en las élites. ¿Sí? Y entonces, bueno, ahí justamente hay que romper eso. Por eso vamos a trabajar la gobernanza o las articulaciones. Generar articulaciones para romper con eso. Pero en realidad, una de las cuestiones que tenemos que generar es esto, es romper con las discriminaciones. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que los procesos y en el mundo, no es un problema latinoamericano, claramente. La discriminación son fuertemente un problema en el mundo, digamos. Entonces, si vos tenés un territorio con altos grados de discriminación, estás en un problema para pensar procesos de desarrollo genuinos desde el territorio, digamos. Estás en un problema, digamos. Ese problema tiene que ser una de las fotos que vos pones. Acá hay un problema. Esa foto, ¿cómo trabajo? ¿Sí? Procesos que estructuran la realidad, y por otro lado vamos a estar viendo las realidades que están emergiendo y que estamos viendo y que queremos cambiar. ¿Sí? En esta cuestión de qué queremos transformar. En ese juego vamos a entrar en otro proceso que es en términos de un autor, en realidad nació en Alemania, pero después venido en la guerra de chiquito a Chile y después nacionalizado chileno, que se llama Lessner, ¿sí? Que tiene un texto que es el que le acabo de dar y que Leodoro se los mandó por mail, y que les mandó por mail también la consigna del trabajo. Les debe haber mandado o los colgó en el aula virtual. Y este texto se llama 3 formas de coordinación social. Y en términos de proceso vamos a tratar de ver la coordinación social. ¿Sí? Y este nos va a dar como el marco para empezar a trabajar posteriormente las articulaciones. ¿Qué dice Lessner rápidamente? ¿Sí? Que los invito a leerle, yo lo había traído para trabajar las primeras 2 formas, la coordinación jerárquica o por el Estado, digamos, ¿sí? Él llama la coordinación política y la coordinación de mercado. ¿Sí? Y después irrumpe con una nueva forma de coordinación social que trabaja el tema de las redes. Y que es pionero porque es un texto
no tan nuevo, de los 90, fines de los 90. Y bueno, y que me parece que está interesante para poder empezar a comprender qué pasa en los territorios. Porque ahora ya estamos, ¿sí? Ya no estamos imaginando gobiernos subnacionales, ¿sí? Ya estamos en momento de gobierno subnacional. Específicamente cuando hablamos de descentralización, gobiernos locales, ¿sí? Gobiernos locales. Entonces estamos en este ámbito y este autor empieza a pensar cómo nos coordinamos socialmente. Esa es la pregunta que hace, ¿cómo es el momento de coordinación? Lesnar está preocupado por el tema del orden y el tema de las coordinaciones. Vamos a sacar esto de acá. Entonces, el primer trayectoria histórica que hace en ese artículo empieza a pensar cómo es la coordinación política, ¿sí? Cómo es el Estado el que ejerce esa tarea de coordinar a la sociedad, ¿sí? ¿Cómo es el Estado que ejerce esa tarea de coordinar a la sociedad? De hecho, en la Constitución de los Estados lo que delegamos es que este Estado se genere su propia Constitución y dé sus normas, sus reglas de juego. Entonces, le preocupa a Lesnar el proceso de debilitamiento de los estados, la caída del estado de bienestar, ¿sí? La caída del muro de los socialismos, ¿sí? Y dice que en ese momento irrumpe una nueva coordinación que es la del mercado, ¿sí? Fuertemente pensada desde el neoliberalismo. Entonces, ahí tenemos una primera punta. Primero Lesnar se dice, bueno, acá hay una crisis de que el Estado no puede coordinarlo todo, ¿sí? Que la cuestión de coordinación se le escapa de las manos y hay una descoordinación de la sociedad. Emergen un nivel de conflictividad, un nivel de situaciones problemáticas que el Estado no es capaz de. ¿Sí? El Estado no es capaz de. Entonces ahí empezamos allá a pensar que un Estado descentralizado tiene que pensar o que asumir esa trayectoria histórica cuando los estados asumieron un montón de funciones y que después no pudieron dar específicamente respuesta. A esa contracara, Lesnar le habla de la coordinación del mercado y rumbo a la coordinación del mercado. Esos momentos en donde por ejemplo, se privatizaron servicios, ¿sí? Esos momentos donde el mercado es el gran organizador de la sociedad. Y nosotros decíamos el proceso de mercantilización. Entonces, una de las formas de coordinación es la política, otra forma de coordinación es el mercado y ese proceso de mercantilización. Todo lo que hacemos lo hacemos mediado por una relación mercantil. Y eso genera una manera de coordinar. A términos de otro autor que se llama Mario Rovere, dice que el mercado, para pensarlo específicamente como articulador, ¿sí? Dice que el mercado es un mecanismo, los mecanismos de mercado son mecanismos de exclusión de baja conflictividad. Entonces, ahí ya Rovere estaría diciendo dónde está la cuestión de por qué la forma de coordinación mercado no alcanza. No va a alcanzar a una sociedad para que una sociedad logre cierta estabilidad o cierto orden. Porque Rovere va a decir que el mercado, ¿sí? Es un mecanismo de exclusión de baja conflictividad. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo esto y ella lo puede pagar, lo compra. Y yo tengo esto y ella lo puede pagar, lo compra. Y si ella no lo puede pagar, ¿sí? No lo compra. ¿Sí? Y ahí hay un sentido de cuáles son las responsabilidades de comprar o no comprar. ¿Sí? ¿Cuáles son las responsabilidades de, si yo no compro, tiene que ver con que no puedo comprarlo? Y en ese sentido, el proceso de individualización, el proceso neoliberal de la subjetivización neoliberal ha sido muy funcional a esto. ¿Sí? Porque si la subjetivización neoliberal significa que yo no compro este bien porque no puedo comprarlo y ese no puede comprarlo tiene que ver con un individuo, una responsabilidad individual, ¿sí? Bueno, la exclusión, diría Rovere, es de baja conflictividad.
Yo me excluyo, me salgo de este servicio, de esta necesidad insatisfecha, pero me salgo diciendo es mi incapacidad de poder acceder a ese satisfactor. Entonces, ahí está, irrumpen sociedades, ¿sí? O muy desiguales, o con mucha necesidad insatisfecha. Entonces, bueno, claramente el mercado lo que hace es, piensen cómo han sido los procesos privatizadores de las empresas de los estados nacionales, ¿sí? Yo podría contar claramente el caso de YPF en Argentina, que Yacimientos Petrolíferos Fiscales, es la que vende el petróleo, la que extrae petróleo y la que vende la gasolina, digamos, las naftas. En el proceso de privatización de esa empresa, ¿sí? Lo que pasó en ese proceso es mostró un efecto más de una presencia desigual del territorio. ¿Qué pasó? Las estaciones de servicios, ¿sí? Estaban puestas en el territorio del país, no en términos de rentabilidad, sino en términos de que toda la sociedad pudiera acceder al combustible. Entonces yo llevo acá al norte, no porque acá haya escala para que eso sea esa estación de servicio sea rentable. La llevo al norte porque tengo ciudadanos que tienen que usar combustible. ¿Qué pasaba si yo privatizaba algunos sistemas? Empezaba a pasar esto, ¿sí? Chao, esta no la tengo más, esta no la tengo más, esta no la tengo más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son unidades económicas rentables. Entonces, la lógica de privatizar un servicio público, ¿sí? y no controlarla implica tener lógicas mercantiles que no tienen que ver con la lógica de la ciudadanía o de la necesidad de la ciudadanía, sino que tienen que ver con la lógica de las rentabilidades de él. Entonces, de rentabilidad de ese negocio. Entonces, pensar la coordinación por el mercado no alcanza, va a decir Lessner. Entonces dice, a ver, el Estado tuvo dificultades para ser el gran coordinador de esta sociedad, ¿sí? El mercado, ¿sí? Claramente ha mostrado esa incapacidad, porque diría Rovere, excluye o en el proceso de exclusión es de baja conflictividad. Porque si yo no compro, siento que yo no compro porque no puedo comprar. Yo no fui y compro el café porque no podía comprar el café. No porque no tuviera necesidad de alimentación. ¿Sí? Entonces, bueno, el mercado es excluyente en esos aspectos. Entonces, irrumpe, ¿sí? Todas estas teorías de redes, dice Lessner, ¿sí? Todas estas maneras, el concepto de gobernanza, esa manera de pensarse en términos de otros niveles de articulación que no tengan que ver con el mercado y tampoco tengan que ver con el Estado, o que no tengan que ver con un Estado totalmente responsable, sino capaz de construir una articulación con otros. Entonces, ¿qué empieza a pasar? ¿O qué se le empieza a demandar? Entonces Lessner dice, bueno, por acá viene la situación de este proceso. Dice, no es una discusión, va a decir una parte del texto ese, no es una discusión si mercado o Estado. ¿Sí? No es una discusión de si mercado y Estado, sino hay otras formas de coordinar. ¿Sí? Y que tiene que ver con un proceso de fragmentación social. Hay un montón de demandas, que hay un montón de grupos que se fragmentan y determinan necesidades. Matrimonios igualitarios. Pero ese problema no se puede solucionar en un espacio entre Estado, mercado y sociedad civil. Bueno, ahí dice, bueno, ¿cómo? El mecanismo de coordinación, él va a decir, ya no es jerárquico, ¿sí? Ya no es de mercado, ¿sí? Ya no es de mercado, sino que necesita, en términos tuyos, esas tres patas.
Esas tres patas hay que verlas efectivamente, porque en realidad si uno piensa en la historia de la ciencia, o por ejemplo Wallenstein te lo dice así, la historia de la ciencia y las ciencias sociales, divide el ámbito de nuestra realidad en la economía, la política o el Estado, digamos, y la sociedad civil, en esos términos. Entonces parece que nosotros en algún momento estamos en la política, en algún momento relacionados con el Estado, ¿sí? Y en realidad somos... transitamos, eso es una división, ¿sí? Que lo hace la ciencia. La ciencia política ve el Estado, la ciencia económica ve la economía, la sociología ve la sociedad civil en ese caso, ¿sí? Y es más, si pensamos después con los individuos, la psicología ve los individuos. Bueno, pero sí, ahí está diciendo Lessner. Lessner dice, hay tres formas. Esta forma tiene que ver con articular actores, ¿sí? Enredar a actores. Entonces va a decir, bueno, a ver, vamos a ver cómo podemos trabajar, por qué. Y a partir de esto, dice, fragmentan un montón de demandas, ¿sí? Aparecen distintas demandas. Esta que dice, bueno, la nación aymara, que dicen ustedes, irrumpe a partir de que Bolivia genera su Estado plurinacional, digamos. Y eso es un fragmento, es todo Perú, no. Es una porción, entonces es un grupo. Entonces, la lógica empieza a ver los matrimonios igualitarios. Yo ya decía ayer en Argentina, este año el aborto, ¿sí? Generó. De hecho, si uno mira, porque tenemos una tradición cristiana, digamos, ¿sí? La tradición religiosa nuestra, nosotros hemos tenido tres procesos que han llevado a cierta conflictividad en términos de Estado-Iglesia, digamos, ¿sí? Que fue en los 80 el divorcio, ¿sí? Que se legisló el divorcio, en los 80 el divorcio, fuertemente discutido en el Congreso a partir de los que están a favor o en contra del divorcio, el matrimonio igualitario, ya hace pocos años atrás, 5 años atrás, y el aborto ahora. Las primeras dos, ¿sí? Con una resolución en términos de aceptar el divorcio, se aceptó el divorcio en términos civiles, que no estaba aceptado, el matrimonio igualitario, ¿sí? Y la identidad de género, y ahora el aborto se votó que no, digamos, ¿sí? Y eso va generando grupos, entonces vos tenés pueblo originario, ¿sí? Cuestiones étnicas, digamos, cuestiones que tienen que ver con cómo nos damos las reglas de juego a partir de cómo nos organizamos como sociedad, como familia. ¿Sí? ¿Qué concepción de familia? Bueno, esas son discusiones y que van dando fragmentos de un lado al otro. ¿Sí? El año pasado aquí fue el enfoque de género. El enfoque de género. Desde la educación, lo que dividió a la sociedad. ¿Y por qué? ¿Y cuáles eran las posturas, digamos? La iglesia y las iglesias, o sea, las religiones en general. La colectividad también. En contra del enfoque de género. En contra del enfoque de género. Porque lo relacionan mucho con el tema de homosexualidad. Identidad de género. Y los que estaban a favor por un derecho de la persona de conocer, Claro. saber para sus propios hijos, ¿no? Se forman dos grupos fuertes, los de que mis hijos no te metan, y existe otro grupo de a favor, ¿no? Lo mismo está pasando con la educación sexual integral en Argentina. ¿Sí? La educación sexual integral tiene que ver con esto, y con el mismo eslogan, ¿no? Con mi hijo no te metas, esa cuestión de... Sí, en varios países. Sí, sí. Acá el matrimonio igualitario no está permitido, digamos. Todavía no está pensado. No está ni pensado, no está ni discutido. La discusión todavía. No estoy con... Está en proceso de discusión. Bueno. Claro. Todavía no. Pero la colectividad gay, ¿es fuerte o no es fuerte? ¿Hay niveles de organización de esa...? ¿Sí? Pero no es tan fuerte. Yo creo que cada año está recibiendo mucho más apoyo. Lo que antes no se veía. Bueno, entonces, ¿pero qué dice ahí Lessner? Entonces dice Lessner, lo que se va pasando es que en la sociedad hay una diversidad de grupos. A partir de otros procesos, como la mercantilización, que individualiza el sujeto, decimos, la mercantilización individualiza el sujeto, individualiza la familia, las acorta a la familia, ¿sí?
Pero te dice la fragmentación, esta cuestión de las identidades, esta cuestión de las identidades múltiples, territoriales, étnicas, de género, ¿sí? Hace que hay grupos con intereses distintos. Surgen problemas, determinados tipos de enfermedades. Bueno, el SIDA cuando irrumpió también fue muy fuerte, digamos. Generó colectividad, generó grupo. ¿Sí? Fuertemente, o por lo menos en Argentina tratado ahora fuertemente, el problema de las adicciones. ¿Sí? El problema de las adicciones. Entonces, esas cuestiones, bueno, cuando vos lo trabajas como problema, ¿sí? Lo que tenés que hacer es articular, ¿sí? a distintos. ¿Sí? Entonces vos decís, bueno, vamos a trabajar el problema de adicciones o problema de deserción escolar. ¿Sí? El problema de deserción escolar es un determinado grupo que empieza a pensarse en términos de esa problemática. Sí, sí. Ya los problemas se hacen diversos. ¿Sí? Sí. Se empieza a borrar lo de lo público y lo privado. ¿Sí? Eso es el proceso que se vive. Se empieza a borrar qué es lo público y qué es lo privado. ¿Sí? En donde, antes el trabajo era el gran integrador, ¿sí? Entonces alguien de la familia, ¿sí? Que generalmente era uno, era el que trabajaba, o la familia, ¿sí? Trabajaba, resolvía sus problemas materiales y las otras cuestiones se resolvía al interior de esa unidad doméstica, digamos. ¿Sí? O sea, después hay que ver todos estos problemas que empiezan a emerger, ¿sí? ¿Qué pasa con grupo y qué es público y qué es privado? ¿Qué se define un ámbito con otro? Y emerge un montón de problemas. Entonces, cuando emerge un problema, es el momento de decir, bueno, si tenemos un grupo que hay que ver, ¿sí? Que por ejemplo se lo asocia muchas veces el problema de la adicción de sustancias a los jóvenes, ¿sí? Pero no necesariamente, ¿sí? Pero si tenemos grupos con problemas de adicciones, ¿sí? ¿Cómo hacemos para tratar ese problema? Ese problema tiene múltiples aristas. ¿Sí? Vos decís, bueno, a ver, vos llegás tenés un problema. ¿Sí? Y tenés adicciones. Acá hay un problema del ámbito de lo económico. ¿Sí? Porque las adicciones responden a un negocio. ¿Sí? Hay un negocio por detrás de esto. ¿Sí? Y hay que ver dónde están las instancias de este negocio. ¿Sí? Porque las adicciones de drogas tienen que ver quién es el que oferta la droga, quién la produce y quién la oferta. Si yo le contaba a Marcela ayer, nosotros que estamos viviendo en nuestra ciudad en particular, en nuestro país, pero a mí me tocó trabajar cuestiones territoriales. Se cocina cocaína en determinados sectores, barrios vulnerables. Y de una situación de cocinas móviles. Instalan la cocina, están 3 o 4 meses, la familia pone, a cambio de muy buen dinero, ¿sí? 5 meses asume el riesgo de que si la policía va, y va girando. ¿Sí? Entonces genera como estrategia, ¿sí? Entonces va a decir, bueno, acá hay un problema que hay que conducir, hay que contraer. Y el negocio te quita coordinación de un montón de cosas. Porque te compite, por ejemplo, te compite económicamente. Si vos tenés una política de empleo, eso te compite económicamente. Porque da soluciones mucho mejor de las que vos estás pudiendo llevar. Entonces, sí, este problema tiene una arista que tiene que ver con el negocio. Tiene una arista que tiene que ver con la familia. ¿Sí? Tiene una arista que tiene que ver con la escuela. ¿Sí? Si estamos hablando de los jóvenes. Tiene una arista de cómo nos organizamos como sociedad. ¿Sí? Y por dónde podemos transitar. Entonces decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si nosotros decimos, bueno, cómo la trabajamos de la escuela, cómo trabajamos de la familia, cómo trabajamos desde las regulaciones mercantiles? ¿Sí? Si nosotros no coordinamos las distintas aristas, es muy difícil que este problema lo solucionemos. ¿Sí? Esto no es un problema
que lo solucione el mercado. Lo prohíbo. A ver, esta cuestión que cuando se discute, ¿qué hago con la marihuana? ¿La prohíbo o la legalizo? Uruguay es el único país latinoamericano que la legalizó. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, ¿eso qué hace? Si lo legalizo o prohíbo, ¿qué hace? Quiero desarticular el negocio por atrás. Posiblemente lo que estoy desarticulando cuando legalicen la marihuana, justamente lo hacen en función de una lucha contra lo clandestino. ¿Sí? Fíjense, esto es interesante en términos de qué foto estoy viendo. ¿Sí? Mujica lo dice muy bien, dice, a ver, cuando nosotros legalizamos la marihuana, cuando legalizamos el aborto, estamos en una lucha contra lo clandestino. Sino que estamos a favor del consumo o a favor del aborto, sino estamos haciendo una lucha contra lo clandestino. Porque entendemos que lo que hay que desarticular es lo clandestino. ¿Sí? Si yo desarticulo lo clandestino, puedo trabajar la problemática. Si no desarticulo lo clandestino, bueno, pero en realidad el mundo del negocio no va en una sola droga, sino va... Ahí está la cuestión de pensar un problema con las distintas aristas, ¿sí? Y en realidad eso es lo que es posible que lo puede trabajar lo local. ¿Sí? O a eso vamos a ir construyendo. ¿Cómo construimos espacios de gobernanza que puedan trabajar problemáticas que son multicausales? ¿Sí? Y que para resolverlo necesito de proyectos múltiples. O por lo menos un proyecto que atienda diversas aristas del problema. Como empezamos hoy, es decir, si no pensar, los niños en su conjunto, voy a poner educación y salud abajo. Si yo pienso salud y educación, cuando empiezo a bajar, llego a los niños, estos dos nos chocamos. Sí, bueno, hay que ver qué pongo en algún momento de análisis. Ese artículo que yo les comparto de Lessner, justamente empieza a pensar, o nos empieza a dar el antecedente para que pensemos en los términos de cómo es posible pensar que la sociedad se coordine. Y en eso los estados locales pueden tener un rol. Y para tener ese rol tienen que tener una determinada capacidad, que es la capacidad de poder articular, poder hacer dialogar, poder escuchar. ¿Sí? Es imposible dialogar si no empezamos por escuchar. La capacidad de escuchar es una de las capacidades, cuando decíamos, charlamos antes de empezar la clase, en términos de qué enseñamos. ¿Qué enseñamos? Si solamente enseñamos contenidos o cómo enseñamos los procesos cognitivos. Hay que pensar lo académico, a ver, ¿qué enseñamos? Me contaba el caso de un programa para directivos de escuela en aprender a usar emociones, ¿sí? A usar las emociones en la conducción de una escuela donde hay un nivel de conflictividad y hay un nivel de violencia en las sociedades, ¿sí? Creciente. Entonces, a ver, ¿cómo manejo las emociones? Bueno, ahí está clave en términos de pensar. Por eso yo le decía, bueno, el proceso de descentralización y centralización es interesante, el de colectivización e individualización es clave ahora. Para pensar coordinación social, ¿sí? Hay que pensar proceso de colectivización. Y que por eso el mercado no puede. Porque el mercado es un proceso que individualiza, segmenta, distingue. ¿Sí? Bueno, y las subjetividades neoliberales hacen eso. Nos ponen en un lugar de consumidores. Y los consumidores somos consumidores individuales. ¿Sí? Terminamos el hecho. Entonces, en esta situación, bueno, hay que pensar. Ahora lo que vamos a pensar en estos próximos 3 días, hasta que usted presente los trabajos, es estos procesos de colectivización. ¿Desde dónde es posible colectivizar? ¿Desde dónde es posible coordinar la sociedad, dice Lessner, a partir de redes, de articular múltiples actores? ¿Sí? Y pensar problemas desde distintas aristas. ¿Sí? Bueno, hacia eso vamos. Bueno, preguntas, dudas, ¿cómo vamos? ¿Comentarios? Es un gran momento para decir eso, porque nos quedan 3 días, puedo pensar algo. Lessner te diría, en esta situación, que habría que ver cómo es la coordinación. A ver, porque la coordinación, la primera que él le llama coordinación política, ¿sí? Que tiene que ver con procesos jerárquicos.
Sí, que es muy posible donde esos territorios que están aislados sí tengan una cuestión más comunitaria, pero también deben tener una coordinación jerárquica. De alguna manera jerarquizar las comunidades, ¿sí? Originarias nuestras han tenido situaciones jerárquicas. Como toda comunidad ha tenido alguna manera habría que pensar, bueno, ¿quiénes son los actores? Bueno, no sé si mañana, puede ser que lo adelantemos mañana, o el jueves de la mañana vamos a ver eso, identificación de actores. Porque la clave para mapear a actores, para hacer algo articulado, es saber quiénes somos. Si no sabemos quiénes somos, y quién estamos, y qué hacemos, y cuáles son nuestras funciones, no podemos pensar en complementarnos. ¿Sí? No podemos pensar en complementarnos, en pensar. Y esta cuestión de, yo decía, la subjetividad neoliberal, tiene mucho que ver con esta idea, esa primera idea de, si yo pienso en lo que me hace bien a mí, lo que yo necesito, y ella también, todos vamos a andar mejor. O sea, la mano invisible de Smith, digamos. ¿Sí? Esa cuestión que es una determinada subjetividad. Hay que contrarrestarla con una subjetividad que piensa al revés. Si todos estamos bien, cada uno de nosotros puede estar bien. ¿Sí? Entonces, ponerlo en ese lugar, al espacio, así, ¿cómo hacemos para que la comunidad esté bien? Para que todos estemos bien. Bueno, ¿sí? Si todos estamos bien, vamos. Bueno, hay que contraponer subjetividad y contraponer necesidad, hay que poner intereses y después tratar de algún momento llegar a acuerdos. Claro, pero ese enfoque te da a pensar en los demás. Claro. ¿Cómo puedo pensar en el otro? O ponerme en el lugar del otro. Eso va a ser esencial. Pero pensar en proceso de colectivización, ponerse en el lugar del otro es esencial. Encontrar, lo que hicimos, pensando cómo fuimos las didácticas, digamos. El primer día, cuando ustedes hacen un primer trabajo de un grupo de 3, lo que yo les pido es común denominador, que pónganse a ver qué es lo que lo une. En un concepto, pero puede ser en un problema o en una situación. ¿Qué es lo que lo une? ¿Sí? Y hoy, ¿qué les hice hacer en términos de pensar? Distintos momentos de diálogos con distintos, con un eje articulador, ¿sí? Que es clave para trabajar en los territorios, ¿no? Es clave para trabajar en el territorio, porque yo tengo que dialogar y tengo que generar diálogo y tengo que generar que el diálogo fluya, y eso es lo que tratamos de recrear acá. Generamos diálogo y que el diálogo fluye, ¿sí? Con una dinámica sencilla. Giramos, vamos yendo en un grupo, pero ¿qué hay? Una consigna que ordena. Y en este caso, dijimos, alguien que se quede para poder ir recobrando la historia de todos. El que se queda es el que la tarea de articular el discurso total. El que sintetiza. Bueno, en esto que fue una didáctica, es para pensar cuáles son las estrategias del territorio. Yo tengo que generar diálogos, genero los diálogos. Tengo que hacer fluir el diálogo, genero que fluya el diálogo. Generar alguien que sintetice, alguien que acuerde, alguien que pueda... Y no significa que hemos logrado que todos han pensado lo mismo o dicho la misma cosa, pero sí hemos tenido un primer momento de apertura del diálogo. ¿Sí? Y abrir el diálogo también hay que tener la historia del diálogo. ¿Sí? Porque esta cuestión de... Es importante dialogar, es importante escuchar, es importante decir, pero es importante tener una línea histórica de ir recuperando. ¿Sí? Y ir construyendo a partir de esas cosas. Bueno, ¿qué más? ¿Nada más? ¿Nos queremos ir todos? Bueno, a ver, tiene tarea, tiene la consigna, ¿sí? General, que es para el 19 de noviembre, pero que es la que le da pie para hacer la presentación ahora el sábado. Y tienen este texto, lo tienen completo, ¿sí? Con la tercera parte, que es la coordinación por medio de redes, digamos, en el aula virtual. Si no hay nada más, nos vemos mañana.